Hola mis queridos amiguitos, bienvenidos a otro episodio más de Amigos de Jesús Kids. El día de hoy te tengo que contar una historia súper importante. Es sobre el tercer Elías. ¿Te acuerdas que ya conocimos a nuestro súper amigo Elías? Él era un profeta, caminó de la mano de Dios. Él realizó muchos milagros por el poder de Dios, como dice la bella canción de una cantante chilena llamada Edith Aravena. Qué linda canción, ¿verdad? Este fue Elías. Y hay algo muy importante que yo te quiero enseñar sobre Elías. ¿Sabías tú o te han contado tus papás que son conocedores de la escritura? De seguro a ellos les gusta leer la Biblia, que hay en Malaquías, y lo voy a buscar para leértelo, tal cual sale en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, tenemos ahí una profecía. ¿Sabías tú que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento? Y tenemos una profecía respecto a Elías, este profeta que fue tan importante para poder ayudar a Israel, que estaba en la más absoluta apostasía por el rey Acab, que se casó con una pagana llamada Jezabel y fueron tras los ídolos. Es muy importante el rol que tuvo el profeta Elías en ese tiempo, en aquella apostasía en el pueblo de Israel. Pero hay una profecía que lo involucra a él, a su nombre, a lo que él representa. Está en Malaquías 4, 5 y 6. Te lo leo. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4, 5. ¿Cuál es el día grande y terrible? El día de Jehová. Es su segunda venida, amiguitos. Antes que sea la segunda venida del Señor Jesús, va a venir el profeta Elías. Es una profecía. Él hará volver, Elías, lo que representa en esta profecía, porque obviamente que no es que va a resucitar Elías que fue llevado en un carro de fuego al cielo y va a venir ahora, no, es un símbolo, ya lo vamos a ver. El versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amiguitos, ¿qué creen ustedes que significa? Que este Elías que va a venir antes que venga el Señor Jesús va a unir el corazón de los padres con los hijos. ¿Qué significa eso? Mira, es muy fácil. Esto lo dijo Jesús y lo enseñó en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dijo Jesús que sus hermanos y su madre, te lo voy a buscar el versículo, son los que hacen la voluntad de Dios. Busquémoslo. Entonces voy a ir directo. Eso se encuentra en Marcos 3, 31 al 35 y Lucas 8, 19 al 21, en palabras de Jesús mismo, para que comprendamos mejor la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, sobre todo el 6, que significa que el tercer Elías venga a unir el corazón de los padres y los hijos. ¿Qué significa? Mira, leamos la historia. Esta referencia está en Mateo 12, 46 al 50. También la puedes buscar y encontrar en Marcos 3, 31 al 35 y Lucas 8, 19 al 21. Leamos la Biblia. Dice: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Porque Jesús tenía una madre que se llamaba María y también tenía muchos hermanos. Pero esos hermanos eran hijos de José, porque José era el esposo de María, pero él era viudo. O sea que tenía medios hermanos, ¿verdad? En realidad no eran hermanos de sangre, porque recuerda que hablando a ciencia cierta, Jesús tenía diferentes cromosomas de nosotros. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre, así nos crearon a nosotros, ¿verdad? Pero Jesús tenía madre humana, 23 cromosomas, pero el cromosoma Y, el que lo hacía un varoncito, era del Espíritu Santo. Por eso él tenía una ADN raro, ¿no? Era mitad humano, mitad extraterrestre, ¡wow! Porque no era de este mundo ese ADN que lo hizo varoncito.
engendrado el Espíritu Santo. Entonces no llevaba la sangre de José, pero era su papá adoptivo. Todos sus hijos eran obviamente de la mujer anterior que tuvo José porque era viudo, ¿cierto? Se murió esa esposa y todos sus hijitos eran hermanos adoptivos de Jesús. Pues bien, sigamos. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Entonces, cuando leemos, queridos amiguitos, en Malaquías 4, 5 y 6, que el tercer Elías, esta profecía que viene el Elías antes que venga el Señor Jesús por segunda vez, este Elías, en el versículo 6, Malaquías 5 y 6, dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Se refiere que Él une a un pueblo que hace la voluntad de Dios. Tan simple como eso. Amiguitos, yo les quería contar que no fue solamente este libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que profetiza la llegada de ese Elías antes que venga Cristo, sino que además lo dijo Jesús. Jesús dijo, Elías viene primero y a la verdad restaurará todas las cosas. Vamos a Mateo 17, palabras de Jesús. Jesús, ahí está registrado en Mateo 17, 11, dijo, y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. ¿Saben qué? Parece como un trabalengua, ¿no? Parece un trabalengua, pero Jesús dijo, Elías ya vino también. ¿A qué se refería cuando Jesús dijo, Elías ya vino? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso el Señor Jesús? Vamos a buscarlo. Mateo, el mismo Mateo 17, pero ahora el versículo 12. Mira lo que dice. Pero yo os digo que Elías ya vino. ¿Cómo es la cosa entonces? Bueno, tenemos el Elías original, ¿cierto? Pero después dice que Elías ya vino. ¿A qué se refería Jesús con que Elías ya vino? Y dice que, y no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. ¿Les cuento algo, amiguitos? Cuando Jesús dice, Elías ya vino, se refiere a Juan el Bautista. Ese era el segundo Elías que preparó el camino para el Señor Jesús. Juan el Bautista tuvo un desenlace muy triste. Recuerden que por denunciar el pecado y llamar al pecado por su nombre, a él lo mataron. Y murió por ser fiel a Dios, por llamar al pecado por su nombre. Era un hombre intachable. ¿Saben qué dijo Jesús de Juan el Bautista, que era el segundo Elías? Dijo que no había nacido hombre de mujer que fuera mayor a Juan el Bautista, porque él era muy, muy valioso. Y lo admiraba Jesús. Eran familiares, sí. Pero imagínate cómo hablaba de Juan el Bautista, que le preparó el camino al Mesías. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Imagínense el honor. Jesús no tenía pecado, pero lo hizo como ejemplo para nosotros, porque en Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se acuerdan, amiguitos, que hablamos del don de profecía? Y dijimos que el don de profecía es muy importante en la Biblia porque lo tenemos en Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 19, 10. Es el pueblo verdadero de Dios, guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Siempre ha habido profetas en toda la historia de la Biblia. La ley y los profetas es muy importante. Isaías 8:20. Tenemos una y otra vez los más grandes profetas, ¿no? Moisés y Elías, que también lo vemos en Apocalipsis 11. En nuestra época, a pesar de que ella duerme en Jesús, nos dejó Dios un regalo hermoso, profeta para nuestra época, que fue Elena de White. Mírenla qué linda, así se vestía ella, con un moñito, con su vestidito de la época. Una persona que siempre tenía una sonrisa en su rostro, intachable, porque para reconocer un profeta verdadero, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis.
tiene que tener los frutos del Espíritu si se dice profeta verdadero. Ella los tenía. Todos los frutos del Espíritu que nos habla el apóstol Pablo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Una mujer intachable, esposa de un solo hombre. Jaime White era su esposo. Ella, Elena G. de White, su esposa, profeta verdadera, su primera visión, muy jovencita, tenía solo 17 años. Tuvo 2000 visiones. O algunas de ellas duraban minutos y otras duraban hasta 4 horas. Y cuando Dios le mostraba una visión, ella no respiraba. Venían y le ponían un espejo y no había vapor de agua. Venían y le ponían una vela y la vela no se movía ahí en la llamita. Increíble, no respiraba. Imagínate no respirar por 4 horas. Eso comprobaba lo sobrenatural de sus visiones. Como Daniel en el libro de Daniel, en que cuando él recibía visiones quedaba debilitado por el poder de ese ángel Gabriel que le mostraba todo lo que iba a suceder en el futuro. Pues bien, Elena de White, profeta verdadera, siempre ensalzó la Biblia, nunca se contradijo con la Biblia. Por ejemplo, si ahora viene un profeta que se atreve a decir cosas en contra de la Biblia, como por ejemplo, y te dice ese profeta, yo soy el representante de Dios aquí en la tierra, se contradice con la Biblia, porque en el Nuevo Testamento el representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo os dejaré otro consolador, el Espíritu Santo es el representante de Jesús aquí en la tierra. Si ese hombre te dice, yo soy como Melquisedec y mi vara florecerá, eso también es ir contra la Biblia, porque en el libro de Hebreos nos dice que Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec, y eso es irreemplazable. No puede venir un hombre a tomar los atributos que solo le pertenecen a Jesús. ¿Sabes dónde Elena de White nos advierte de ese pecado de tomar los atributos que solo pertenecen a Jesús? En el conflicto de los siglos, capítulo 40, el tiempo de angustia. Muy importante, amiguitos, que no olvides que vendrán tiempos peligrosos como Jesús lo advirtió en Mateo 24 y vendrán muchos falsos profetas. Jesús es ese verdadero sacerdote según la orden de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote a cual Abraham le dio todo su diezmo. Y él no era de la tribu de Leví, porque solo de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Por eso Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec. Jesús venía de la tribu de Judá. Por eso es así, ¿verdad? Cuidado, amiguitos, con los falsos profetas. Ella era profeta verdadera, escribió 100 libros, miles y miles de páginas, y yo te voy a llevar a las citas de ella, en donde ella nos habla quién es el tercer Elías. ¿Lo quieres saber? Vamos. Conflicto de los siglos, página 87. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera atenerse. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue heraldo de una nueva era. Fíjate cómo compara Wycliffe, el gran reformador, con Juan el Bautista, que es el segundo Elías. Y al hacer esa comparación, le asigna el tercer Elías, símbolo, obviamente, a Wycliffe. Ahí tenemos una cita. Vamos con la otra. Testimonios Selectos, tomo 2, página 196. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo el segundo advenimiento del Hijo de Dios en las nubes. Entonces, en esta cita vemos que compara a Guillermo Miller con Juan el Bautista. Entonces, Guillermo Miller es también el tercer Elías. Ya van 2. O sea que ese tercer Elías tenemos primero a Wycliffe y luego tenemos a Guillermo Miller. Sigamos. Joya de los testimonios 140 y 141. Las páginas impresas que salen de nuestras casas publicadoras deben preparar un pueblo para ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero estas instituciones deben realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Entonces, en esta cita, compara a la página impresa de la casa publicadora con el tercer Elías, ya que la compara con el segundo, que es Juan el Bautista. Entonces, ya tenemos 3 citas en donde hay 3 tercer Elías.
tres personas que de forma simbólica son el tercer Elías. Tenemos a Wycliffe, tenemos a Guillermo Miller y tenemos a la casa publicadora. ¿Sabían ustedes que hay una cuarta en donde tú y yo podemos ser parte de ese símbolo y ser el tercer Elías que proclama la última verdad, el mensaje del cuarto y tercer ángel al mundo entero? Pues bien, vamos. Esta está en el libro HR 203 de Elena de White y dice así: Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira y la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, la cuarta referencia es que el tercer Elías es un pueblo, el remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía, que predica el día de la venida de Jesús. Recuerda eso, que lo vamos a estudiar. Hay un día de la venida de Jesús, amiguito. Lo dice esta cita y eso se predica. No te confundas con ese versículo que dice el día y hora nadie sabe, porque podemos saber el mes y el año. Hay un libro de Elena de White que escribió con su esposo Jaime White, que se llama La vida, la muerte, la resurrección y el retorno glorioso del Señor Jesucristo, que ella nos dice claramente que podemos conocer ese tiempo, más día y hora exacta no, porque solo los 144,000 conocerán la hora y día exacta, que será al final, amiguito, un poquito antes que venga Cristo. Se va a oír la voz como de un trueno y Dios dirá día y hora exacta, pero podemos saber mes y año y lo vamos a estudiar con la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, amiguito, son buenas noticias para todos sobre el tercer Elías, sí, y tenemos el corazón llenito porque Dios nos dejó toda la evidencia en la Biblia y en el espíritu de profecía para entenderlo perfectamente. Así que, amiguitos, carita triste para todos aquellos que se están asignando o asignan el tercer Elías a un hombre, porque no es así, es un símbolo y ya vimos las citas de Elena de White donde claramente las asigna a Guillermo Miller, a Wycliffe, a la casa publicadora y al pueblo remanente. Así que, amiguitos, tengamos el corazón llenito y alegre para llevar las buenas nuevas a todo el mundo. ¡Chao, chao!